Hey, I'm blessed to have my very good friend Fernando. Y yo soy muy bendecido de estar aquí con mi amigo Pastor Derek. Fernando's one of our pastors on staff. Y yo soy Fernando y soy uno de los pastores aquí en el staff. He oversees our Spanish ministry. Y yo estoy a cargo del ministerio de español. He helps with our church planting. Ayudo también en el ministerio de plantación de iglesias. He's helping us equip people in the ministry. Y estamos preparando equipos personas para el ministerio. He has served in our crusades as our translator, Y también soy el traductor en nuestras cruzadas. but has also ministered to our crusade team. Y también estaré ministrando al equipo de las cruzadas. So I'm very thankful for him. Estoy muy contento de estar con el Pastor Derek. Yeah. he turned that around on me. He always does that. You can say that if you want También le to. doy la vuelta. Me está bromeando conmigo, yo bromeo con él. Hey, we're in Matthew chapter 4, verse 19. Estamos en capítulo 4 de Mateo, verso 19. We're going to take a break from our series, Y vamos a tener un descanso de nuestra serie regular. and we have a special message tonight. Y tenemos un mensaje especial esta noche. And so if you would turn in your Bibles to Matthew chapter 4, verse 19, Así que si abren sus Biblias en Mateo capítulo 4, verso 19. I'm going to pray for us. Vamos a orar. Father, we do love you. Padre, te amamos. And God, we're so grateful Y estamos muy agradecidos. to be the children of the living God. Ser los hijos del Dios viviente. And no matter what happens in this life, Y sin importar lo que suceda en esta vida, God, you are faithful. Dios, tú eres fiel. And Lord, we pray that you would help us Y oramos, Señor, que tú nos ayudes. in this potentially confusing moment of time. En este tiempo potencialmente confuso en la vida, Draw us back to your truth. acércanos de nuevo a tu verdad. Draw us back to the simplicity of your word. Acércanos de nuevo a la simplicidad de tu palabra. Refocus us on the person of your Son. Ayúdanos a reenfocarnos en la persona de tu Hijo. And Father, as you do that, Y Padre, a medida que haces eso, we pray that we would experience your peace, oramos que podamos experimentar tu paz, that you would revive our joy, que reavives nuestro gozo, that you would make our lives useful que uses nuestras vidas for the kingdom of God. para el reino de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, I don't know if you know this, but Jesus was the first social media celebrity. Y yo no sé si tú sabías esto, pero Jesucristo fue la primer celebridad en las redes sociales. Because you know he popularized the term follower. Porque él hizo popular el término seguidor. And I think in an era that defines influence by the number of followers that you have, Y yo creo que en una era donde define tu influencia por la cantidad de seguidores que tienes, Jesus wins that. Jesucristo gana ese concurso. He wins that hands down. Él lo gana por mucho. Jesus has more followers than anybody else. Jesucristo tiene más seguidores que cualquier otra persona. More than Cristiano Ronaldo, Incluso más que Cristiano Ronaldo. who has 219 million Él followers. tiene 219 millones de seguidores. I mean, that number is mind-blowing. Ese número es gigantesco. But it pales in comparison to the person of Christ. Pero palidece en comparación de la persona del Señor Jesucristo. What does it mean to follow? ¿Qué significa seguir? I think that the concept of following has suffered a type of reductionism. Yo creo que el concepto de seguidor ha sufrido un tipo de reduccionismo. I think the concept has become kind of like selecting a syrup for your latte. Y yo creo que ese concepto se ha reducido a elegir el tipo de sabor para tu café. If you're engaged in social media, Si tú estás involucrado en las redes you sociales, probably have a batch of influencers that you follow, posiblemente tienes una cantidad de influencers que tú sigues. and maybe in different Y categories. posiblemente son diferentes categorías. Maybe there's somebody that you respect as far as leadership, A lo mejor hay alguien que sigues porque tiene buen liderazgo. and so you want to be more influential, Así que quieres ser más influencial tú, you want to have a greater impact, quieres tener un mayor impacto. and so you follow that person. Así que sigues a esa persona. Maybe there's somebody that epitomizes beauty, A lo mejor hay alguien que es el ejemplo de la belleza. and so they're an influencer that you follow, Y posiblemente ese es el influencer que tú sigues. and you buy their products. Compra sus productos. There are some very beautiful bald people that I follow, El pastor sigue a unas personas muy bellas que son calvos. and I buy their
treatments. y compra sus tratamientos. It's not working for me. No le está funcionando. Maybe there are some sports figures that you follow, Posiblemente sigues personas que son ejemplos del deporte and they're just iconic. y simplemente son icónicos. And you appreciate the impact they've had on culture. Y aprecias el impacto que han tenido en tu cultura. Whatever the case may be, Cualquiera sea el caso, whoever's in your batch of influencers, sin importar quién sea el que esté en el grupo de tus influencers, you're interested in their content. estás interesado en su contenido. And their content influences our attitude. Y el contenido de ellos, por supuesto que influencia nuestra actitud. And their content can affect our decisions. Y su contenido puede afectar nuestras decisiones. Now listen, I want you to understand me tonight. Ahora, quiero que me entiendas esta noche. I'm not denying No estoy negando that sometimes that influence is good. que esas influencias a menudo pueden ser buenas. And there for sure are things that we can learn. Y por seguro que hay cosas que podemos aprender. But I think that there are so many voices right now Pero también creo que existen demasiadas voces that in some ways what we're hearing is muddled. que de alguna manera lo que estamos escuchando ya ha sido moldeado. And I have to say to you, I see that in the church. Y déjame decirte que aún lo veo en la iglesia. Right now I see a lot of confusion in Christians. En este momento yo miro mucha confusión en los cristianos. And I think some of that is a function of so many different voices speaking into our Y lives. creo que esto se debe a las tantas voces que están hablando a nuestras vidas hoy. I think that that is the way it normally works in our culture. Yo creo que eso es normalmente como funciona en nuestra cultura. But I also think in times of calamity Pero también creo que en los tiempos de calamidad, that those voices grow louder and are often amplified by fear. creo que esas voces son más fuertes y a menudo se amplifican por el temor. So I want you to ask yourself a question tonight. Así que quiero que te hagas una pregunta It's a esta very noche. simple Es question, una pregunta sencilla, but I think it's a very important question. pero creo que es una muy importante. And this is the question. Esa es la pregunta para ti. Who do I follow? ¿A quién sigo? I want you to ask that to yourself right now. Hazte esa pregunta. Who do I follow? ¿A quién sigo yo? Who is the greatest influence right now in your life? ¿Cuál es la gran influencia en tu vida en este momento? Because let me say this. Porque déjame decirte esto. There is one voice that should be louder and more influential than any other voice in your life. Existe una voz que debería sonar más fuerte y ser más influencial que cualquier otra voz en tu vida. And that's the voice of Jesus. Y esa es la voz de Jesús. You are called to follow him, Ha sido llamado a seguirle. and you are called to influence for him. Y ha sido llamado a ser influencia para él. And this is exactly what Jesus says. Y esto es exactamente lo que Jesús dice. In Matthew chapter 4, En Mateo capítulo 4. Jesus, has just been in the wilderness. Jesús ha estado en el desierto. He's been opposed by the adversary. Ha sido opuesto por el adversario. And now in earnest, he's beginning his ministry. Y ahora está iniciando su ministerio. And so he begins by calling disciples. Y comienza llamando a los discípulos. And he's on the Sea of Galilee. Está él en el mar de Galilea. He passes by Peter and Andrew. Y pasa cerca de Pedro y Andrés. And they had a family business. Ellos tienen un asunto familiar. They were fishermen and they were tending to their nets. Tenían un negocio familiar, eran pescadores, estaban remendando sus redes. And this is what Jesus says. Y esto es lo que Jesús les dice. He says in verse 19, En verso 19, "Follow me, venid en pos de mí, and I will make you fishers of men." y os haré pescadores de Let me hombres. just say it one more time. Follow me, Déjame decirlo de nuevo, venid en pos de mí, and I will make you fishers of men. y os haré pescadores de hombres. Now, I know that that's not real complicated, Y yo sé que esto no es muy complicado, and maybe it seems so simple y posiblemente te suene demasiado simple, that in some ways it might feel irrelevant to you. que de alguna manera hasta irrelevante te suene. But I think complex times demand simple reminders. Pero yo creo que los tiempos complejos requieren recordatorios sencillos. We're in a very complex moment, Estamos en un momento muy complejo, and you know that that's true. y tú sabes que eso es verdad. And there are so many voices Y existen tantas voces communicating so many different things right now. comunicándonos tantas cosas en este momento. And I believe for our church, Y yo creo que para nuestra iglesia, Christ is speaking these words over us. que Jesucristo nos está hablando estas palabras hoy. Follow me, Sígueme and I will make you fishers of men. y te haré pescador de hombres. There are two principles I want to remind you of tonight. Hay dos principios de los cuales te quiero recordar esta noche. Number one is the principle of following. Número uno es
es el principio de seguir. And number 2 is the principle of influence. Y el segundo es el principio de la influencia. And these are very popular terms in our pop culture. Y estos son términos muy populares en nuestra cultura pop hoy en día. But I want you to think about them from a biblical perspective. Pero quiero que las veas tú desde una perspectiva bíblica. Because, sometimes we just need to be reminded. Porque en ocasiones simplemente necesitamos que se nos recuerde. Sometimes the confusion in our life Muchas veces la confusión en nuestra vida, and the anxiety and the stress that we feel la ansiedad, el estrés que sentimos, is happening because we've become untethered from the truth of God's word. sucede porque nos hemos desconectado de la verdad de la palabra de Dios. So, number 1 tonight, I want to remind you to follow. Así que número 1 esta noche quiero recordarte que sigas. Now, the New Testament concept of following carried with it a couple of ideas. Ahora, el concepto del Nuevo Testamento de seguir a alguien llevaba o conllevaba ciertas ideas. When Jesus said, "Follow me," to his disciples, it carried with it a concept. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, síguenme, con ello implicaba algo. For sure, it meant 100%. Muy seguro, 100% hombres. For sure, it gave the implication of being all in. También, por cierto, significaba que tenías que comprometerte. It meant that they would be holding nothing back. Significaba que no iban a detener nada, que no iban a dejar nada. In fact, if you have a pencil tonight and a piece of paper, Si tú tienes un trozo de papel y un lápiz, I want you to write these 3 things down. quiero que escribas estas 3 cosas. When you follow Jesus Christ, Cuando tú sigues a Jesucristo, it means these 3 things. significa estas 3 cosas. It means you leave, Significa que tú abandonas. it means you make, Significa que tú haces. and it means you measure. Y significa que mides. You leave, Dejas, you make, haces and you measure. y mides. So when the disciples were called to follow, there was something that they had to leave. Así que cuando los discípulos fueron llamados a seguir a Jesús, también era algo que tenían que dejar. They had to leave the life of unbelief behind. Tenían que dejar la vida de incredulidad detrás. They had to leave their old life behind. Tenían que dejar su vida antigua atrás. And this was illustrated by their response. Y esto se ilustraba con su respuesta. The Bible says that they dropped their nets Y la Biblia nos dice que ellos dejaron sus redes and immediately they followed Jesus. e inmediatamente siguieron a There was Jesús. a decision that was made, Hubo una decisión que ellos hicieron. not partial but full. No fue una decisión parcial, fue una decisión completa. There was something that was left behind. Fue algo que dejaron atrás. When you and I choose to follow Jesus, Cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, there's a way of living that we leave behind. existe un estilo de vida que tenemos que dejar atrás. There's a way of thinking that we leave behind. Es un estilo de pensamiento que también dejamos atrás. And we choose to follow the one who called himself the way. Y decidimos seguir a aquel que se llamó a sí mismo el camino. Many of you know the story of Cortez. Muchos de ustedes conocen la historia de Cortés. And when he and his soldiers landed in Mexico, Y cuando él, Hernán Cortés y todos sus soldados llegaron a México, he wanted to make sure that his soldiers were all in. él quería asegurarse que todos sus soldados estuvieran comprometidos. And so he commanded that the ships be burned. Así que él mandó que los barcos en que llegaron fuesen quemados. So in other words, he took away their way of escape. Así que en otras palabras les quitó su escape. There was no way to go backwards. Ya no había forma de regresar. They could only go forwards with Cortez. El único camino era hacia adelante con Cortés. And following Jesus is very similar. Y seguir a Jesucristo es muy similar. We, in a sense, have burnt the ships. En un sentido, nosotros también hemos quemado nuestros barcos. That old way of life, that old way of thinking Ese estilo antiguo de vida, de pensamiento, is something we put in the past and we don't look back. es algo que hemos dejado en el pasado y ya no volvemos a ver atrás. We have chosen to move forward with Jesus Hemos Christ. decidido caminar hacia adelante con el Señor Jesucristo. Following Christ also means Seguir a Jesucristo también significa that you make Jesus your ultimate focus. que haces de Jesús tu máximo enfoque. You make him your priority, you make him preeminent, you make him Lord, and you make him master. Lo haces tu prioridad, lo haces preeminente, lo haces tu Señor, lo haces tu amo. Hey, when
Jesus said, "Follow me," Cuando Jesucristo dijo, sígueme, it was a way of speaking that the Jewish people were familiar with. era una forma de hablar de la cual los judíos estaban familiarizados. Rabbis would select disciples, Los rabinos elegían sus discípulos and this was the vernacular they used y este era el lenguaje que ellos utilizaban when they chose their disciples. cuando elegían a sus discípulos. And when you heard a rabbi say this, Y cuando tú escuchabas a un rabino decir, you knew it meant that you were being called to a lifestyle. sabías que estaba siendo llamado a un estilo de vida. You were being called to learn everything that the master taught. Estabas llamado a aprender todo lo que el maestro enseñaba. And that's exactly what Jesus was saying. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. He didn't say follow my brand. Jesús no dijo sigue mi marca, He didn't say follow my product. tampoco dijo sigue mi producto, He didn't say follow my principles. tampoco dije sigue mis principios. He said follow me. Él dijo sígueme a He mí. always pointed the attention to himself Él siempre dirigió la atención a su persona. when it came to the issue of discipleship. Y cuando llegó el asunto del discipulado, In fact, in the Great Commission, en la gran comisión, he told his disciples él le dijo lo siguiente a los discípulos: to go into all the world and make disciples, que vayan a todo el mundo y hagan discípulos, teaching them to obey all things that I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He said a number of times to many people, Y esto lo dijo muchas veces a muchas personas. he who believes in me. Él dijo, el que cree en mí. And then at the end of the Sermon on the Mount, Y al final del sermón del monte, he wrapped that whole sermon up by saying this: él envolvió todo este sermón diciendo lo siguiente: whoever hears these sayings of mine and does them is like a wise man. aquel que escucha todo lo que he dicho y lo hace es como el hombre sabio. Now I want you to listen very carefully, Quiero que escuches atentamente, because I think this is important for all of us. porque creo que esto es importante para todos nosotros. Jesus Christ is not just an influence in your life, he is the influence in your life. Jesucristo no solamente es una influencia en tu vida, Jesús es la influencia de tu vida. He is not just one of the many influencers that you follow, he is the most influential individual that you've chosen to submit your life to. Jesús no es uno de los influencers que tú sigues, Él es el individuo más influyente que tú sigues en tu vida. And now that you're a disciple of Christ, Y que ahora eres un discípulo de Jesucristo, you measure all things todas las cosas las mides. through Christ's commands. Las mides a través de los mandamientos de Dios. So now that you've chosen to follow him, Así que ahora que has decidido seguirle, and you affirm tonight that you're a child of God through faith in Jesus, y tú confirmas esta noche que eres un hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, the way that you live your life is filtered through the commands of Christ. la vida que vives tiene que ser filtrada a través de los mandamientos de Jesucristo. What you believe, Lo que tú crees, how you respond, cómo respondes, the attitude that you la have. actitud que tú tienes. You consider him first. Lo consideras a Él primero. You're not looking to other influencers to determine what you're going to believe or how you're going to respond or what your attitude is. No estás buscando en otros influencers para ver cómo vas a creer, cómo vas a responder o cuál debe ser tu actitud. Christian, I'm simply saying to you tonight that you take your cues from Jesus Christ. Cristiano, lo que te estoy diciendo simplemente es que recibes las señales y las respuestas de Jesucristo. Now, there may be people in your life that look at you and think, man, what's happened to you? Quizá existan personas en tu vida que te observan y dicen, ¿qué te pasó? I mean, it's almost as if you've committed intellectual suicide. Es como que, para ellos es como que si cometiste suicidio intelectual. You're so backwards in your thinking that you follow a man that lived 2,000 years ago. Para ellos es como que tu pensamiento está tan enredado. ¿Cómo es que sigues a un hombre que vivió hace más de 2000 años? And I'm not saying tonight that we bury our heads in the sand, Y no estoy diciendo esta noche que debemos enterrar nuestra cabeza en la arena, but I am saying to you tonight pero lo que sí te estoy diciendo esta noche, that we've made the choice to prioritize our lives around the person of Christ and his words. que hemos tomado la decisión de hacer prioridad la vida, las palabras del Señor Jesucristo y moldear nuestra vida de acuerdo a ello. Don't be ashamed of that. No te avergüences de eso. Don't be embarrassed of that. No te avergüences de Be eso. vocal about it. Incluso sé vocal, habla acerca de ello. The Bible says that the words of God are eternal.
La Biblia nos dice que las palabras de Dios son eternas. And the glory of man and the wisdom of man is passing away. Y que la gloria del hombre y la sabiduría del hombre está pasando. Tonight, you and I need to remember who it is that we follow. Esta noche tenemos que recordar a quién es a quien seguimos. So listen carefully. Así que escucha claramente. You don't follow pop culture. No sigues la cultura popular. You're not caught up and consumed in conspiracies. No tampoco te enredas y te consumes con las conspiraciones. You don't predicate God's providence on predictive coronavirus models. No sujetas la providencia de Dios a los modelos de predicciones en cuanto al coronavirus. You don't become cynical in your thinking and you think that everyone has some sinister intent. Tampoco eres cínico en tu pensamiento pensando que todo el mundo tiene intenciones siniestras. You follow the person of Christ. Simplemente sigues a la persona de And as you Jesucristo. follow Jesus, Y a medida que sigues a Jesús, He is going to make you an influencer. Él te va a hacer un influencer. And this is the second thing I want to remind you Y of esta es la tonight. segunda cosa que quiero He recordarte. has called you to be an influencer. Él te ha llamado a ser alguien que influye a otros. Now, I want to describe to you what an influencer is. Quiero describirte lo que es un influencer. An influencer is someone in a niche or industry El influencer es una persona que se encuentra en la industria o en el nicho de la producción who has sway over a target audience. que tiene influencia sobre un grupo particular de audiencia. This is the way that we talk about influencers today. Esa es la manera en que nosotros hablamos de los influencers hoy. They have a specialized knowledge or authority or insight in a specific subject. Ellos tienen cierta autoridad, conocimiento o visión en cuanto a un tema en particular. Jay Baer, Jay Baer, he is a business strategist, él es un estratega de negocios. very well known. Es muy conocido. He said this about influence. Y él dice lo siguiente en cuanto a la influencia. He said true influence drives action, not just awareness. Él dice la verdadera influencia produce acción, no solamente conciencia. And while this man may be a secular individual, Y a pesar de que este hombre es un hombre del ambiente secular, I like that description of influence. me gusta esta descripción de influencia. True influence drives action, not just awareness. Porque la verdadera influencia realmente produce acción, no solamente conciencia. Listen, all he is saying is this. Lo que está diciendo es lo siguiente. It's not just about information, Porque no solamente se trata de información, it's about inspiration. se trata de inspiración, And it's not just about inspiration, pero no solo se queda en inspiración, it's about engagement. también se trata de enganchar o unir. So someone who is really influential Así que si hay alguien que realmente es influyente, not only informs, no solamente informa, but also pero inspires también inspira and also engages people. y también conecta a las personas. Now, listen to me. You are an influencer for Christ. Ahora, déjame decirte, tú eres un influencer para el Señor Jesucristo. You're not influencing for a product. No estás influyendo para un producto. You're influencing for a person. Estás influyendo para una persona. You're not pushing a brand. No estás promoviendo una marca. You're not pushing an institution. No estás promoviendo una institución. You're communicating about the Son of God. Estás comunicando acerca del Hijo de Dios. And through your life, God not only wants to bring an awareness of Christ, Y a través de tu vida, Dios no solamente quiere traer una conciencia de la existencia de Cristo, but through the power of the Holy Spirit, He wants to encourage people pero a través del poder del Espíritu Santo quiere animar a las personas to take action, que tomen acción, to make a decision, que tomen una decisión, to make the same choice that you made. que hagan la misma decisión que tú tomaste. And you know, there was probably someone in your life Y posiblemente hubo alguien en tu vida who influenced you towards Christ. quien te influyó hacia la persona de Jesucristo. You learned things about Jesus. Aprendiste de esa persona acerca de Jesús. There was something about their life that was inspiring. Y hubo algo acerca de la vida de este individuo que te inspiró. It caught your attention. Te llamó la atención. And maybe this was something that you thought, Y posiblemente es algo que pensaste. man, I want that in my life. Dijiste, yo quiero eso en mi vida. Whatever it is that they have, Cual sea lo que tenga esa persona. I want that too. Yo también lo quiero. I want that joy. Yo quiero ese gozo. I want that peace. Yo quiero esa paz. I want that
steadfast confidence of everlasting life. Yo quiero esa confianza firme de una vida eterna. So there was the information, Así que existió la información. there was the inspiration, Hubo también inspiración. and then someone gave you the encouragement to make a decision, Pero también vino alguien a tu vida que te animó a tomar una decisión. to act on what it was that God was doing in your life. Para que actuaras en base a lo que Dios estaba haciendo en tu vida. And so you took a step of faith. Y diste un paso de fe. In a way, you heard the words of Christ saying to you, "Come follow me." En un sentido, escuchaste las palabras de Jesús diciéndote, ven, sígueme. And so you chose to follow Jesus Y Christ. decidiste seguir al Señor Jesucristo. Now, I know many of us, when we think about being an influence for Christ, Y yo sé que muchos de nosotros al pensar ser un influencer para Jesucristo, it sounds overwhelming. se ven así como demasiado. We look at our lives and we think, man, how could I ever be that? Pues nos vemos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo puedo yo lograr esto? How could God ever use me like that? ¿Cómo podría Dios usarme así? I mean, I've got my own stuff I'm trying to sort out. Porque te dices, tengo mis propios problemas que tengo que solucionar. And I probably need to get everything in order and be perfect before I can really be an influence for Christ. Y piensas, posiblemente tengo que tener toda mi vida en orden y perfecta para poder ser un influencer para Cristo. And listen, that's simply not true. Y I déjame decirte, eso no es verdad. was talking with somebody a couple of weeks ago. Hace unas semanas estaba hablando con alguien yo. They were acknowledging some difficulty in the workplace. Estaban reconociendo ciertos problemas en su trabajo. And you know, it wasn't really bad issues or difficulty that they were having, Y no era así como un gran problema o dificultad el que tenían. but they felt like such a failure Pero se sentía esa persona como un gran fracaso. that they were disqualified from sharing the gospel and being an influence for Jesus. Y se sentían como que habían sido descalificados para ser un influencer para el Señor Jesucristo. Which, by the way, is exactly what the devil wants you to think. Y a propósito, eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú pienses. The devil doesn't want you to be an influence for El Christ. diablo no quiere que seas un influencer para Cristo. And he'll do everything he can to discourage you. Él va a hacer todo lo posible para desanimarte. And so maybe you struggle. Y posiblemente estás luchando en este Does that momento. disqualify you? Y a lo mejor eso te descalifica, dices tú. Absolutely not. Claro que no. Maybe you don't have a degree from Bible college. Posiblemente tú no te graduaste de un colegio bíblico. Does that mean you're ill-equipped? ¿Significa que no estás equipado? Absolutely not. Por supuesto que no. So you say, well, how can I be an influence Te then? preguntas entonces, ¿cómo puedo ser un influencer para el Señor? C.H. Spurgeon, Spurgeon dijo esto. he was a great English preacher of the 19th century. Él era un gran predicador del siglo XIX. He was asked by a young leader, Un joven líder le hace la siguiente pregunta. how can I be used of God to lead people to Christ? ¿Cómo puedo ser usado por Dios para guiar a personas a Jesucristo? This Dijo. was Spurgeon's brilliant response. Y esta fue la gran respuesta de Spurgeon. He said, young man, Él le dice, joven, set yourself on fire and people will come and watch you burn. dice, enciéndete en fuego y vas a ver cómo la gente se acerca nada más para observarte quemar. Now, for sure, you have to understand that within the context of Christianity, Ahora, tienes que entender esto bajo el contexto del cristianismo. because if you don't, it sounds a little odd. Porque si no lo entiendes así, suena como raro. But he is simply saying, follow Christ with all your heart, Pero lo que está diciendo es, sigue a Cristo con todo tu corazón. commit yourself 100% to him, Comprométete 100% a Él. be absolutely as on fire as you possibly can be, Sé una persona en fuego por el Señor. and you will be like that burning bush. Y tú vas a ser como esa zarza That when ardiente. Moses saw it, he stopped and turned aside Esa zarza que Moisés vio que tuvo que detenerse para poder verla. to see the great and mighty work of God. Para poder ver la gran obra y poderosa de Dios. While I was preparing for this message, Cuando me estaba preparando para este mensaje, I had this song from a long time ago that was going through my mind. en mi mente pasaba esta canción que hace mucho surgió. And it was written by the Newsboys. Y fue escrita por los Newsboys. Now, probably not many of you remember the Newsboys Posiblemente muchos de ustedes no recuerden a los Newsboys because they're a really old band. porque es una banda muy vieja. But the name of the song was Take Me to Your Leader. Pero el nombre de la canción era Llévame a tu líder. And it is an oldie, but it's a goodie. Y es una de esas canciones viejitas pero bonitas. It's a really cool song Es una canción muy padre about different people that were going through life struggles. de diferentes personas que iban a través de luchas en la vida. And there are 3 different life struggles represented. Y en esa canción se representan 3 diferentes luchas en la vida. And the solution to the problem that these people were having Y la solución al problema que estas personas tenían was brought to bear
through Christians who were willing to witness for Christ. fue solucionada a través de cristianos que estaban dispuestos a dar testimonio del Señor Jesús. And so the story is about how God creates divine appointments Así que la historia se trata de cómo es que Dios crea estas citas divinas. and brings people into the lives, it brings Christians into the lives of suffering people Y Dios trae a cristianos a la vida de la gente que sufre. to bring those people to their leader. Y de esta manera trae a esas personas a su líder. And that's what being a witness Y is. de eso se trata ser un testigo. That's what being an influence for Christ is. De eso se trata ser un influencer para Cristo. We are just leading people to our leader. Simplemente estamos guiando a las personas a nuestro líder. Now, I want to give you, because you know how I am, I want to give you a 5-step strategy to do that. Así que ya sabes cómo soy, te quiero dar 5 pasos en estrategia para lograr esto. And I'm going to do that real quick. Y lo voy a hacer de una manera rápido. So just to kind of put some meat on the bones here. Es solamente para ponerle un poco de carne a los huesitos. You know, how can you really be an influence for the gospel? ¿Cómo es que puedes ser tú un influencer para el evangelio? Number one, you need to live the gospel. Número 1, necesitas vivir el People evangelio. need to see the truth that you're saying lived practically through your life. La gente necesita ver la verdad que tú estás viviendo, o sea, vivir prácticamente. Number two, you need to love people. Número 2, necesitas amar a las personas. Hey, look, if you're going to be a jerk, Mira, si tú vas a ser un payaso, you will not be an influence for the gospel. si tú vas a ser un bufón, no vas a ser un influencer para el evangelio. No one's gonna want to hear your message Nadie va a querer escuchar tu mensaje. if you're a beast. Si tú eres una bestia, un patán, So don't be a beast. así que no seas un patán. Don't be a jerk. No seas un payaso. Love people around you Ama a la gente a tu alrededor. with the almighty supernatural love of Con God. ese amor sobrenatural poderoso de Dios. The third thing is this: pray specifically. En tercer lugar, ora en específico. God is going to bring divinely people into your life. Dios va a traer a tu vida personas divinamente. Pray for those people. Ora por esas personas. Like, the truth is this: Porque esta es la verdad. He's already brought people into your Porque life. Dios ya ha traído gente a tu vida. He's ordained the people in your neighborhood. Él ya ha ordenado a la gente en tu vecindario. He's ordained the people in your workplace Él ya ha puesto esas personas en tu área de trabajo. for you to be an influence to them. Para que tú seas una influencia en sus vidas. And you know you can live 5, 10, 15 years in a neighborhood Y posiblemente puedas vivir 10, 15, 20 años en tu vecindario. and never be praying for your neighbors. Y nunca orar por tus vecinos. And you could be thinking, God, why aren't you doing something in my life? Y luego te preguntas, Señor, ¿por qué no haces nada en mi vida? I mean, I'd like to lead somebody to the Lord. How about you hook me up with that? Y luego le dices, Señor, yo quisiera llevar a alguien a Cristo. ¿Por qué no me haces el paro? And God says, how about you be faithful with the people I've brought to you already? Y entonces Dios te va a decir, ¿por qué no eres fiel con la gente que ya puse en tu vida? Look, I'm going to say something that I believe is true. Déjame decirte algo que creo que es verdad. You can pray people into the kingdom of God. Tú puedes orar y personas llegan al reino del No, Señor. I'm not denying free will. No estoy negando el libre albedrío. People have the responsibility to make the decision for themselves. Claro que la gente tiene la responsabilidad de tomar su propia decisión. Maybe tonight you're listening Posiblemente esta noche estás In a escuchando en tu auto, online en línea, as one of our neighbors, quizá como uno de nuestros vecinos. and you know the gospel's been presented. Y el evangelio se te ha presentado. You have to choose. Tú tienes que elegir. The Bible says, choose this day whom you will serve. La Biblia dice, elige hoy a quién vas a servir. No one else can make that decision for you. Nadie puede tomar esa decisión por ti. You have to decide. Tú tienes que decidir. But you know, prayer is powerful. Pero sabemos que la oración es poderosa. Because salvation is a spiritual battle. Porque la salvación corresponde a una batalla espiritual. And when you are praying specifically for people, Y cuando tú estás orando específicamente por personas, God hears from heaven, Dios oye desde el cielo. and the Spirit of God begins to work in that person's life. Y el Espíritu de Dios comienza a obrar en la vida de esa persona. Write people's names down Escribe los nombres de personas and pray faithfully for them. y ora fielmente por The ellos. fourth thing is this: La cuarta cosa es la siguiente. share Christ.
comparte de Cristo. Hey, your message is Jesus. Tu mensaje es Jesucristo. I mean, that's not complicated. Esto no es complicado. Your message is not conspiracy theories. Tu mensaje no son teorías de conspiración. Your message is not the intricacies of theology. Tu mensaje tampoco son las dificultades de la teología. Your message is not Calvinism and Tu Arminianism. mensaje no es el calvinismo o arminianismo. Your message is Jesus Christ. Tu mensaje es el Señor And there is Jesucristo. power in his name. Y hay poder en su nombre. Paul said this. Pablo dijo lo He siguiente. said, I believe the gospel is the power of God unto salvation. Pablo dijo, yo sé que el evangelio es poder de Dios para salvación. And so be faithful to share Jesus Christ with Así people. que sé fiel para compartir a Jesucristo con las Hey, the fifth one's a personas. little tricky. Ahora, la quinta es algo dificultosa It is just tricky because it's probably not on your list. y posiblemente es engañosa porque no está en tu lista. The fifth and final thing is this. La quinta y última cosa es la siguiente. Invite people to make a decision. Invita a las personas a tomar una You're decisión. like, I just said that and your hands got all sweaty Y acabo de decir esto, yo sé que tus manos ya empezaron a sudar and you totally got nervous. y ya te pusiste nervioso. And you're thinking, man, I can't do that. Y dices, no, yo no I'm puedo not hacer you. eso. No soy tú, I'm not pastor. Pastor Fernando No soy Pastor or Derek Pastor Tony o Pastor Tony or Pastor Brandon. o Pastor Brandon. I don't have the gift of evangelism. Yo no tengo ese don de evangelismo. Hey, I just want to say this to you. Solamente quiero decirte lo siguiente. What do you have to ¿Qué lose? tienes que perder? Hey, if you've been living the gospel, Si tú has vivido el evangelio, if you've been loving people, has amado a las personas, praying specifically, has orado específicamente, sharing Christ, has compartido a I'm just Cristo. saying God wants to use you. Solamente quiero decirte que Dios quiere usarte a ti. Yes, bring them to church. Y sí, tráelos a la iglesia, But hey, why not ask yourself? pero ¿por qué no les haces la pregunta? Would you like to take a step of faith and receive Jesus Christ No today? les haces la pregunta. ¿Te gustaría dar el paso de fe y recibir a Jesucristo? Hey, I think during this time, Yo creo que durante este tiempo, my concern for the church is this, mi preocupación por la iglesia es esta. that we are being impacted instead of making an impact. Que posiblemente estamos siendo impactados en lugar de ser nosotros un impacto. We are being influenced instead of influencing others. El temor es que seamos nosotros influenciados en lugar de nosotros ser la influencia para otros. And that's not the way it's supposed to Y be. esto no debe de ser así. I'm going to read a couple of verses for you from the Sermon on the Mount. Quiero leerte unos versículos del Sermón del Monte. I'm going to read them in English, and then Fernando will read them in Spanish. El pastor los va a leer en inglés, luego yo los voy a leer en español. And this is not long after Jesus called Peter and Andrew. Y esto no es mucho después de que Jesús llamó a Pedro y Andrés. And he's describing discipleship. Y Jesús está describiendo lo que es el discipulado. And he's describing influence that he's intended for his disciples. Y está describiendo la influencia intencional para los discípulos. He said this, Y les dice lo siguiente. "You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It isn't good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Many of you are familiar with Ravi Zacharias, Muchos de ustedes están identificados con Rabbi Zacharias. and you probably heard this week that Ravi had his great homecoming. Y muchos escucharon que en esta semana Rabbi ya llegó a su hogar. He faithfully defended the faith for decades, Él fielmente defendió la fe por décadas. and now he is seen with his own eyes, Y ahora él con sus propios ojos puede ver the one he provided that defense for. aquel a quien él proveyó esa defensa. And you know, Ravi loved this church, Y saben, Rabbi amaba esta iglesia. and it always amazed him how God could birth so many churches in the city of Las Vegas, in a city that is just so challenging to live in. Y a él siempre le sorprendía cómo es que Dios podía hacer nacer muchas iglesias en esta ciudad de Las Vegas, una ciudad que es
que contiene muchos desafíos. And he had a heart for our city. Él tenía un corazón especial por nuestra ciudad. You know, when I think about Ravi's life, Y cuando yo pienso en la vida de Ravi he was Zacharias, such an interesting mixture. él era una mezcla muy He interesante. had a towering intellect. Él tenía un intelecto increíble. He was amazingly gracious. Él también tenía mucha gracia. He was so kind. Era amable. He was committed to the truth of God's word. Estaba comprometido a la verdad de la palabra de Dios. And he loved people. Y amaba a la gente. Ravi had this way of making you feel as if he was your friend. Él tenía una manera de hacerte sentir que sentías que era su amigo. In fact, when he came the first time here, De hecho, la primera vez que vino aquí, I emailed him and I thanked him for coming, yo le mandé un correo electrónico, le agradecí por haber venido. and how it was just a dream come true to have Ravi teach at our church. Y por supuesto que fue un sueño hecho realidad que Ravi enseñara en nuestra iglesia. And he, in typical Ravi fashion, Y en su forma muy típica, he emailed me back and thanked me for my friendship with him. y me escribió y me dice, gracias por tu amistad conmigo. And as I've reflected on Ravi's life, Y mientras yo meditaba en la vida de Ravi, one thing I've really been considering una cosa que realmente he considerado is how courageous he was. era lo valiente que era. He went into the hardest places. Él fue a los lugares más He difíciles. went into the most anti-God Él atmospheres. llegó a esas atmósferas anti-Dios. And he not only stood for the truth and provided a defense for the faith reasonably and biblically, Y no solamente se puso de pie a favor de la verdad y proveyó una respuesta razonable y bíblica, but he loved every person he talked to. pero amó a cada persona a quien él hablaba. And he was that man because Y él era ese hombre he was a follower of Jesus Christ. debido a que era un seguidor del Señor And Jesucristo. because he was a follower of Christ, Y porque él era un seguidor de Jesucristo, he had a powerful influence. tenía una influencia poderosa. In a time where things just seem so crazy, Y en tiempos donde las cosas parecen tan locas, let's reel ourselves back in. vamos a volver al redil, al camino. Let's root ourselves to these simple truths. Vamos a arraigarnos a estas verdades sencillas. Let's make a decision Tomemos la decisión to turn off the other voices, que apagar esas otras voces to turn our ears towards Christ, y tornar nuestros oídos al Señor Jesús, to follow him, seguirle and to be an influence for him. y ser una influencia para él. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Let's pray together. Oremos. Father, we're humbled, Padre, nos sentimos humildes and we are so grateful y estamos agradecidos that you have this divine plan. que tú tienes este plan divino. God, before we ever existed, Aún antes de que existiésemos, before we ever had a single thought of our own, antes de tener un pensamiento personal, you had established a plan. tú ya habías establecido un plan. Father, you had determined to send your son, Determinaste enviar a tu Hijo, Padre, that you would single-handedly para que tú con tu sola mano address the issue of our sin. poder solucionar el problema de nuestro pecado. And for that, Father, we want to thank you. Y por eso, Padre, queremos agradecerte. We thank you that we don't follow a brand. Gracias porque no seguimos una marca, We thank you that we don't follow a product. porque no seguimos un producto. We thank you that we follow a person, Gracias porque seguimos a una persona, the person of your eternal Son, la persona de tu Hijo eterno, who loved us so much quien nos amó tanto, that he died on the cross for our sin, que murió en la cruz por nuestro pecado. that he was sacrificed in our place, Él se sacrificó en nuestro lugar. that he was victoriously raised from the dead on the third day, Gracias porque Él fue victorioso sobre la muerte al tercer día. that he is ascended to your right hand. Y ahora ha ascendido a tu mano derecha. And now, simply through faith in him, Y ahora simplemente a través de la fe en Él we can be reconciled to you. podemos ser reconciliados para contigo. We can be made your children. Podemos ser hechos tus hijos. Today, as you're watching and listening, Y este día, mientras estás observando y escuchando, you know God has been speaking to your heart. tú sabes, querido amigo, que Dios ha estado hablando a tu corazón. The truth is, you've never put your trust and faith in Christ. Y la verdad es que jamás has puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo. And yet, you know there have been things that God has been doing. Y tú sabes que hay cosas que Dios ha estado haciendo. There's a stirring that God has been working. Es un mover que Dios ha estado trabajando en tu vida. There's a drawing
Dios te está trayendo. of God's Holy Spirit. Su Espíritu Santo te está trayendo. That's happening right now. Y está sucediendo en este momento. You have the information of the gospel. Ya tienes la información del Evangelio. Your heart has even been inspired, Incluso tu corazón se siente inspirado. but now you need to act. Pero ahora necesitas Now you need to actuar. make a decision. Necesitas tomar una decisión. Jesus says to you today, Jesús te dice hoy, follow me, sígueme, give your life to me, dame tu vida, believe in me. cree en mí. Will you make that decision for Christ? ¿Harías tú esa decisión por Jesús hoy? Right now you can take a step of faith Hoy puedes tomar un paso de fe, by saying yes to Jesus, diciéndole sí a Jesús, by choosing to follow him. decidiendo seguirle a Él. You'll be given the gift of everlasting life, Se te dará el don, el regalo de la vida eterna. and you'll know the peace of God today. Y vas a conocer la paz de Dios hoy. So if this is you, Así que si esta persona eres tú, I want to lead you in a very simple prayer. te quiero guiar en una oración sencilla. This prayer begins your relationship with God. Esta oración inicia tu relación con Dios. This prayer represents your decision to follow Christ. Esta oración representa tu decisión de seguir a Jesús. And as you pray this prayer, Y a medida que haces esta oración, God has promised to not only hear, Dios ha prometido no solamente oírte, He's promised to deliver and save pero you. también ha prometido darte libertad y So salvación. wherever you're right, Así que donde quiera que te encuentres, I want you to bow your head right now, quiero que inclines tu rostro, close your eyes, cierres tus ojos, and follow me in this prayer. sígueme en esta oración. Father, I want to thank you Padre, quiero darte gracias that you have spoken to me. porque me has hablado. God, tonight I hear. Dios, esta noche te oigo. I hear your voice. Oigo tu voz. Tonight I turn away from my sin. Esta noche le doy la espalda a mi pecado. Tonight I choose to follow Hoy decido seguirte. Jesus Christ. Decido seguir a Jesús. Tonight I give my life to Him, Hoy le doy mi vida a Él, believing that He died for me, creyendo que Él murió por mí, believing that He rose again, creyendo que Él resucitó, believing that He is at your right hand, creyendo que Él está a tu mano derecha, believing now that I'm saved. creyendo hoy que soy salvo. Father, fill me with your Holy Spirit. Padre, lléname con tu Espíritu Santo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén. Amen. Hey, if you followed in prayer tonight, thank God for the work that He's done in your heart. Welcome to the family of God. Si tú hiciste esta oración esta noche, gracias a Dios por la obra en tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. You have taken the single most important step of your life, Has tomado el paso más importante de tu vida and we want to know about it. y queremos saber de ello. We want to make sure you have a Bible, Queremos asegurarnos de que tienes una Biblia. and we would love to pray for Nos you. gustaría orar por ti. So this is what you can do. Así que esto es lo que puedes hacer. You can go to cclasvegas.org/online, Puedes ir a cclasvegas.org/online and if you click the button that says I prayed, y si haces clic al botón que dice I pray, fill the information out, puedes llenar la información and one of our leaders will be in touch with you. y uno de nuestros líderes estará en contacto contigo.